Bienvenidos a todos chicos a este nuevo video. En este video vamos a ver el tema de interfaces en Java. Bien, vamos a continuar con el video anterior, uno de los videos que eran métodos y clases, cómo crear métodos y clases. Vamos a tomar el ejemplo de esta clase estudiante. El estudiante que tenga todos estos atributos. Tiene un entero que sea un ID, un apellido, string, nombre de string, edad entero y un promedio doble y una fecha de ingreso a la facultad que sea de tipo date. Acuérdate, lo que hicimos era crear los constructores, un constructor vacío, un constructor personalizado, en este caso que tiene apellido, nombre, edad y fecha, pero no tiene el promedio, y otro constructor con todos los atributos. ¿Sí? Fíjate un poquito más aquí, fíjate que este sí tiene un promedio. O sea, cuando llamando a este constructor le podrías pasar un promedio. Y luego los métodos de acceso que habíamos hecho. Y algunos métodos, ¿se acuerdan que habíamos creado? Saludar, sumar, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a dejar tal cual, ¿sí? Son métodos del video anterior. Y bien, uno para formatear la fecha y darle un formato más bonito a la fecha que es de tipo date. Bien, y aquí acuérdense, tenemos todos los métodos creados y teníamos acá los métodos de acceso, setter y getter. Y al final teníamos un método toString. Bien, que aquí en la fecha de ingreso llamaba al método formatear fecha. Eso es lo único que tenemos una clase, ¿sí? La idea es que vos tengas una clase. ¿Cómo sería el tema de interfaces? Primero aquí en la carpeta src van a crear new y van a packet y van a crear que se llame DAO. ¿Sí? Un paquete que se llame DAO. Dentro de esto vamos a crear primero una interfaz. Aquí eligen interface. Ahí está, fíjense que una pelotita que dice una I. Es de I de interfaz. La primera interfaz la vamos a poner que se va a llamar estudiante DAO. ¿Sí? DAO. DAO significa Data Access Object, ¿sí? Es como la capa de acceso a los datos, digamos. ¿Sí? Entonces, estudiante DAO le vamos a poner, es un nombre nada más. Si quieren, ustedes pueden poner estudiante interfaz, no hay problema, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Esto lo pongo así porque más adelante cuando trabajemos con la base de datos van a ver los DAO, ¿sí? Los Data Access Object. Ahora, vamos a crear una interfaz pública, finish, y fíjate que se va a crear aquí una interfaz. Acá dice Public Interface. Ahora, ¿qué es la interfaz? La interfaz prácticamente es donde se definen los métodos, se definen las cabeceras de los métodos. Fíjate que acá en estudiante vos tenés unos cuantos métodos creados, ¿sí? Nosotros vamos a crear otro distinto, pero fíjate, acá tenés un método que se llama saludar. Este es la cabecera. Este es donde comienza y donde termina el método. Pero su cabecera es esta. ¿Sí? Para este método que tenés aquí, su cabecera es esta, donde está public, ¿sí? La accesibilidad, lo que devuelve el nombre, y aquí está la lista de argumentos, o sea, los parámetros. ¿Cuántos parámetros hay aquí? 2, de tipo entero. Bueno, esta cabecera son las que van ahí dentro de la interfaz, o sea, vamos a definir las cabeceras de nuestros métodos. En este caso yo voy a crear vamos a crear un método public, por ejemplo, para agregar estudiantes a una lista. Entonces yo voy a decir que esto va a devolver un void y que se va a llamar agregar estudiante. No, agregar le pongamos, ¿sí? O alta, mejor alta le pongamos. Alta de estudiante. ¿Sí? O el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Alta. ¿Sí? Alta. Y que reciba como parámetro a un estudiante. Entonces acá va a ser de tipo estudiante. Estamos definiendo los parámetros. Y que está dentro del paquete modelo dominio. ¿Sí? Estamos usando esta clase. Y el parámetro se va a llamar estudiante minúscula. Punto y coma. De esa forma vos tenés definido un método que es alta. ¿Sí? Que va a ser el alta de un estudiante. ¿Sí? Estudiante, y es de tipo, acá recibo un objeto de tipo estudiante. De esta forma, cuando llame este método, yo quiero que me agregue a este estudiante que está pasando como parámetro. Pero fíjate, está la cabecera del método. O sea, si te fijas, solamente he hecho esta cabecera, ponele. No he definido el cuerpo del método, o sea, no está implementado el cuerpo. ¿Sí? Ahora, para implementar este método, fíjate que yo solamente puse punto y coma al final, después donde cierra la lista de argumentos, o sea, después de este paréntesis, vamos a crear, para implementar los métodos, o sea, darle un código, vamos a poner new dentro del paquete DAO, new class, y acá vamos a poner estudiante
DAO, pero le vamos a poner imp, para que me acuerde que esta clase va a implementar los métodos de esta interfaz. ¿Sí? Ahí está, fíjate que hice una implementación. Acá está, es una clase sencilla, no una clase en Java. Ahora, ¿cómo hago para utilizar este método que está definido en la interfaz? Fíjate que estoy en interfaz. Bueno, vos aquí te vas a la clase que va a implementar esos métodos y vas a hacer un implement. Utilizas la palabrita implements y al lado a la derecha va el nombre de la interfaz. El nombre de la interfaz es estudiante DAO. Estudiante, control espacio, fíjate ahí estudiante DAO. De esta forma, si guardas los cambios, fíjate que acá te aparece como un error. Y no, no es un error, sino que te dice aquí tenés que implementar el método alta, dice. Presionan aquí en el foquito y dicen implementar los métodos, agregar. Y fíjate que acá te aparece el método alta, ¿sí? Que vos tenías definido aquí. Si quieren lo pongamos aquí en paralelo para que lo vean. Y fíjate que aquí en la interfaz solamente he definido el método, la cabecera. Y aquí cuando he implementado ese método, ¿sí? A esta clase le he implementado la interfaz, viene ese método que está aquí. Pero fíjate que aquí aparece abro llave y cierro llave. Significa, che, Cristian, aquí llename el código para hacer esa alta, ¿sí? Del estudiante. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces digo, bueno, acá me llegó el estudiante. ¿El estudiante dónde lo tengo que guardar? En una lista. Bueno, podría crearme aquí, si quieren, una lista. ¿Sí? Vamos a poner, esto es como una clase, puedo poner private, puedo crearme una lista. Vamos a hacer un ejemplo nada más, que crear una lista. Vamos a definir un list. ¿Sí? La interfaz list. Acuérdate que list es una interfaz que viene Java Util. Y aquí una lista de estudiante. Control espacio, fíjate, aclara que venga del modelo dominio. ¿Sí? Y luego que se va a llamar lista. Sí, lo va a llamar lista nada más. ¿Sí? Y aquí vamos a definir que sea new array list. ¿Sí? Lista de estudiante. Esto lo vamos a hacer un poquito más chico. Así lo pueden apreciar. Aquí. Y abro y cierro paréntesis y ahí está. Tenemos definido dentro de la clase que implementa la interfaz DAOIM una lista de estudiantes. De forma, cuando aquí está el método o no. Aquí en la interfaz solamente está la cabecera del método, pero no está el cuerpo del método. Aquí, fíjate, cuando vos la implementás, aquí ya está el cuerpo. Abro y cierro llave, ahí tenés que completar el código para hacer el alta. Entonces yo digo, tengo que agregarlo a la lista y eso es re sencillo. Vos haces a lista.add y que recibe un estudiante porque tu lista es de estudiante. ¿Pero qué estudiante le mando? Y bueno, el que te mandaron como parámetro que venga a este método add, entonces que agregue estudiante. ¿Sí? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Este estudiante viajó. Cuando llame a este método alta, el estudiante que llegue aquí se lo agrego a la lista, ¿o no? ¿Sí? Por ejemplo, yo quisiera un método que para mostrar los elementos de la lista. Entonces, ¿dónde lo hago? Aquí en la interfaz. Yo voy a decir un método público que me devuelva, en este caso, una lista, un list. ¿Sí? Fíjate que es una interfaz list de tipo estudiante. Una lista de estudiantes. ¿Sí? Se va a llamar, le vamos a poner, esto es lo que devuelve una lista. Un método puede devolver también una lista, ¿sí? ¿Una lista de qué? De estudiantes. Y el método se llama mostrar. O le vamos a poner mostrar todos. ¿Sí? Y que no reciba nada como parámetro. De esta forma yo he puesto la cabecera de este método. Le vamos a dar en guardar y fíjate que acá ya me sale un error en la parte que ha implementado la interfaz. ¿Por qué? Porque vos creaste un método nuevo aquí que devuelve una lista de estudiantes y lo que hace aquí es no recibe parámetros. Entonces cuando vas a la implementación, presionas en el foquito y decís agregar un método. Hay un método para implementar, que es a que te da mostrar todos. Le das y fíjate que aquí aparece el método, ¿sí? Ya listo para que vos le llenes de código, ¿sí? O sea, lo implementes el código para este método mostrar todo. Este método me tendría que devolver la lista, entonces yo digo, bueno, como lo completo aquí, voy a poner, bueno, mi lista es esta, que no, bueno, que la devuelva. Return la lista y listo, no hace nada más, ¿sí? Devolvería mi lista de estudiantes, ¿sí?
puedo crearme otro método, no sé, el método que ustedes quieran, public, y que no me devuelva nada y que sea mostrar estudiante.